Estimados estudiantes del aula 22, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días. Los saluda como todos los días lunes a las 11 en punto de la mañana, su profesor Elmer Flores. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Piero, Alessandra? Y antes que se me olvide, ¿sí? Antes que se me olvide, recuerdo yo finalizando la clase pasada, cuando ya era 1:05, 1:06 o 1:07 de la tarde, cuando ya había pulsado finalizar la sesión, pude recién observar una pregunta de una compañera del salón. No sé si estará ahora, pero recuerdo su nombre, Maritza. Y no pude contestarla, ¿no? Eso me dio mucha pena, no poder contestar una pregunta de ustedes. Bueno, tengo entendido que la pregunta que quedó pendiente en el chat era la siguiente. Preguntaba Maritza por qué era falso que el Congreso no tiene como función nombrar a funcionarios de entidades culturales. Esa fue una proposición. Nosotros pusimos que eso es falso. Y la razón es la siguiente. El Congreso sí puede nombrar autoridades, pero a altos funcionarios, como parte de sus funciones especiales. Y aquí pregunto a todos, por ejemplo, ¿qué altos funcionarios sí son elegidos por el Congreso? El defensor del pueblo, los 7 miembros del Tribunal Constitucional, ratifica el titular de la SBS, ratifica al presidente del directorio del BCR y elige de los 7 miembros del BCR, de los 7 miembros del directorio del BCR, a 3. Eso corresponde a sus funciones especiales. Pero no tiene el Congreso capacidad de elegir a otros funcionarios en otras instituciones, en este caso culturales. Bueno, esa era la pregunta que recuerdo yo había quedado pendiente, ya la resolví para que no queden dudas. Imagino que no solamente de su compañera, sino de otros, ¿no? Bien, jóvenes, pero, como usted ya sabe, vamos a comenzar con el curso de educación, o mejor dicho, el curso de geografía. Cívica lo hacemos después del receso. Volveremos a hablar acerca de la conservación en el país, pero no solamente la conservación de lugares en el Perú, sino también a nivel internacional. Lo ubiqué. Primero comenzaremos hablando de la Amazonía y la Antártida. ¿Por qué es importante preservar estos dos territorios? No solamente porque albergan una rica diversidad biológica, sino también porque son dos grandes reservas de agua dulce. En el caso de la Antártida, de agua dulce criogénica, o sea, en estado sólido. Y en el caso de la Amazonía, de agua dulce en estado líquido. Muy bien, ahí tenemos la primera diapositiva. Vamos a aumentar el tamaño de la imagen. Amazonía y Antártida como reservas de biodiversidad. Áreas naturales protegidas por el Estado. Parques, santuarios y reservas. Y en la última parte veremos las áreas de reconocimiento internacional. A ver, un adelanto. ¿Cómo se llama la entidad de Naciones Unidas que designa qué territorio debe conservarse? Eso ya lo vimos en Cívica, en el tema de patrimonio. Muy bien, Nicolás y Piero. La UNESCO. ¿Y qué categoría le da la UNESCO a los lugares que tienen que ser preservados? Bueno, aquí le lanzo una primera categoría. Reservas de biosfera, siglas RB. En el Perú tenemos 6 reservas de biosfera designadas por la UNESCO. También tenemos los lugares de patrimonio de la humanidad también. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Comencemos con las 2 reservas de biodiversidad que les mencioné. La Amazonía y la Antártida.
Tanto la Amazonía como la Antártida son zonas importantes del planeta, ya que constituyen valiosas reservas de agua dulce. Son reguladoras del clima mundial y poseen una rica diversidad biológica. Antes de seguir, jóvenes, la primera foto, las dos satelitales, son imágenes satelitales. Logren la primera imagen divisar el río Amazonas. Para aquellos que no, yo lo voy a marcar. Así logran verlo, ¿no? Pero por ahí alguien dice, profe, no veo muy bien. Ya, para los que no ven muy bien. Ahí está, lo estoy marcando de azul. Siguiendo el trayecto que estoy marcando, diremos que es una trayectoria aguas arriba o aguas abajo. Imagine que está en una embarcación en el río Amazonas, siguiendo esa trayectoria. Sería a contracorriente, ¿no? Aguas arriba. ¿Dónde se inició el recorrido? A orillas del Atlántico, en la desembocadura. ¿Y dónde tendría que culminar todo, jóvenes? Tendría que culminar en los orígenes más remotos del río Amazonas. Esto lo hemos visto en la semana 8. Sí, hace un mes. Veamos cómo está su memoria. Estimados estudiantes del aula 22, de los deshielos de qué nevado se forma la naciente del río Amazonas. Gracias, Nicolás. En la quebrada de Apacheta del Nevado Quehuilla, cordillera de Chila, provincia de Cayoma, y eso usted escríbalo. ¿Qué región del Perú? ¿Qué región política del país? Arequipa. Mire, desde Arequipa hasta la desembocadura en el Atlántico. Todo esto es el río Amazonas. Y la cuenca del Amazonas abarca solamente Perú y Brasil. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? El río Amazonas recorre Perú y Brasil. ¿Está claro? Pero pregunto yo, ¿la cuenca amazónica abarca solamente Perú y Brasil? Falso. Porque como vimos también en la semana 8, la cuenca o unidad hidrográfica es el área, es el territorio drenado por un río principal y sus afluentes. Voy a marcar de rojo los límites de la cuenca amazónica, que también en el gráfico usted se podría dar cuenta, porque es donde termina el color verde oscuro. Esto que estoy marcando de rojo corresponde a la periferia de la cuenca amazónica. Esto es importante, jóvenes. ¿Cuántos estados involucra la cuenca amazónica? Escríbalo. Todo eso que es rodeado de rojo no abarca solamente 2 países. Abarca en total, muy bien, Talía, 8 estados independientes y un territorio de ultramar que le pertenece a Francia. En total serían 9, pero de esos 9, 8 son estados independientes. ¿Cuál es ese territorio de ultramar? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo se llama? Porque también tiene Amazonía. Pero como no es un estado independiente, no forma parte del Tratado de Cooperación Amazónica. Correcto, nos referimos a su nombre oficial es Guayana Francesa. ¿Sí? Guayana Francesa.
Sí, Guayana Francesa. Mira, profesor, yo estaba seguro que era Guyana. Guyana se llama el Independiente. Recuerde que son 3 territorios. La vecina de Venezuela, que sí es independiente, se llama Guyana. Esta es Guayana Francesa. Vemos el otro lugar, la Antártida. Otra foto satelital. ¿Cuál es el color preponderante que cubre la Antártida, jóvenes? El blanco. De ahí también que le llamen el continente de la paz. No solamente por el color blanco que representa el pacifismo, sino también porque uno de los objetivos del tratado que protege la Antártida, ¿cuál es? No permitir, prohibir, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué es lo contrario a la paz, jóvenes? Claro, no dice, profesor, la guerra. Ya, pero obviamente hay que ser cuidadosos con los términos. Se prohíben ensayos militares, se prohíben detonaciones nucleares en la zona. Solamente se permite qué actividad en la Antártida, según el tratado, la ciencia, la investigación científica. Profe, ¿y el aprovechamiento de los recursos se puede? No se puede, está prohibido. Lo veremos más adelante. Y si usted estuviese en el centro de la Antártida, obviamente estaría pisando hielo. Pero debajo de ese hielo, debajo de esa capa de hielo, ¿habrá roca madre? ¿O toda la Antártida es un iceberg flotante? Hay muchas personas que creen eso, que la Antártida es un iceberg gigante. Falso. La Antártida es un continente como América, como Asia o África. Por tanto, es rocoso. Sino que dada su ubicación muy alejada del Ecuador y la llegada de rayos solares en forma prácticamente tangente, es que se ha acumulado gran cantidad de hielo. A lo que voy es, si usted estuviese en el centro de la Antártida, tendría que escarbar más de 3.000 metros para llegar a la roca. Debajo hay roca, pero son 3 kilómetros de espesor. A medida que usted se aleja del centro de la Antártida rumbo a las orillas, ¿qué pasa con ese espesor? ¿Aumenta o disminuye? En el centro es 3 kilómetros y en la periferia será mayor o menor. Será menor. Cosa que en algunas orillas no hay hielo. ¿Ha visto en la Antártida algunas orillas sin hielo? Por supuesto. Y son los lugares escogidos, por ejemplo, ¿por qué personajes? Para descansar, dormir, aparearse o anidar. Y darse bastante calor interno. Por ejemplo, suelen establecerse en estos espacios sin hielo, ¿no? Enormes colonias de pingüinos. Hablemos primero de la Amazonía. Características. Es la mayor cuenca hidrográfica del planeta. Vamos a subrayar ese dato entonces. Mayor cuenca hidrográfica del mundo. Uy, ya, ahora sí. 2. Contiene hasta el 20% del agua dulce líquida que fluye hacia los océanos. 20%, la quinta parte, jóvenes. 3. Contiene más de la mitad del bosque tropical del mundo, o sea, de la selva mundial. Tiene más bosque tropical que África o que Asia. Esto ya lo dijimos. Alberga la mayor biodiversidad del planeta. Es la región continental que más oxígeno produce.
Por eso le decimos cariñosamente a la selva amazónica como que, gracias a esa emisión de oxígeno, y también, recuerde la otra función, absorción de CO2, como los pulmones del mundo. Como decimos, la Amazonía es uno de los pulmones más grandes del planeta verdadero y posee una rica diversidad cultural. Veamos si es cierto en el caso peruano. Primero, responde lo siguiente. ¿Cuántas lenguas originarias se hablan en el Perú? Le ayudo. 48. Muy bien, ¿eh? Se han memorizado bien esa cifra. 48. Si bien es cierto, el quechua y el aymara son los más hablados, dígame, ¿en qué parte del Perú hay más lenguas? No más hablantes, sino más lenguas. En la Amazonía. ¿Cuántas? De 48, ¿cuántas? 44. Correcto. 44. Muy bien, Lorena. En total son 48 lenguas agrupadas en 19 familias lingüísticas. Esas son las familias lingüísticas. Pero si hablamos de lenguas puramente, serían 48 en total y 44 se hablan en la selva. Jóvenes, 44 de 48. ¿Expresa o no una gran diversidad de lenguas? Por supuesto, hay una diversidad lingüística estupenda. Amenazas, pero ahora veamos la contraparte, jóvenes. Hemos mencionado las características que nos llenan de orgullo. Ahora veamos aquello que nos indigna. Amenazas a la Amazonía. Uno, técnicas de explotación no compatibles. Especialmente de qué actividad. ¿Recuerda la semana pasada que le dije que googleé Ríos de Oro Perú? Pues una semana. ¿Recuerda? Claro que sí. Cuando usted googleaba Ríos de Perú, Ríos de Oro Perú, y vio titulares en la BBC Mundo, en El País de España, en CNN en español, o el New York Times en español, pensó seguramente, orgulloso, que se trataba de otra maravilla del Perú, para el mundo, tipo la montaña de los siete colores. Seguramente pensó por un momento, profesor, seguro hay un manantial en alguna parte del Perú donde el agua sulfurosa y caliente sale con un color particular, ¿no? Y ahora tenemos otro lugar que los turistas van a querer visitar. Y usted se dio cuenta leyendo la noticia que no era sobre eso. Jóvenes, esos ríos de oro, correcto, Jansly, en Mare de Dios, ¿a qué se debían? A la destrucción de la selva por minería ilegal. Y ese color que se pudo tomar desde la Estación Espacial Internacional por parte de la NASA correspondía al alto nivel de contaminación con mercurio de la zona. Terrible. Otra amenaza, instalación de industrias. No está mal que se abran industrias. ¿Por qué? Transforman los recursos naturales, dan puestos de trabajo, pero ¿se instalan industrias sin qué? A ver, aquellos que van a las ingenierías. ¿Qué ingenierías? Industrial, ingeniería ambiental, geográfica o geológica, o los que van a ciencias biológicas. ¿Qué significan las siglas EIA? Seguramente lo saben. Le ayudo con la primera palabra, estudio. Estudio de impacto ambiental. Se están instalando industrias, fábricas sin estudio de impacto ambiental. Aumento de las vías de transporte. Esto hay que verlo con cuidado. ¿En qué sentido? Uno podría pensar, profesor, no me diga entonces que usted está en contra de que se construyan carreteras que unan a los pueblos del Perú. ¿Quiere usted acaso que los hermanos peruanos que viven al sur de Ucayali y producen castañas, producen cacao, no tengan una vía para vender sus productos? Para nada, jóvenes. El problema es el siguiente.
Si bien es cierto, es necesaria la construcción de carreteras en diferentes partes del Perú, dígame, cuando se construye una carretera en la selva, ¿favorece o desfavorece al talador ilegal? Si usted fuera un talador ilegal, alguien que extrae sin permiso caoba y cero de bosques, ¿le favorece también? ¿Favorece o desfavorece al que ha cavado en los cauces de los ríos de Madre de Dios y ha conseguido miles de kilos de oro ilegal? Si hay una carretera, ¿le favorece o desfavorece? Ahora piense como minero ilegal, le favorece también. Y eso sin contar pues que la propia carretera implica ¿qué cosa? La destrucción de parte de la selva. Aumento de la densidad demográfica urbana, más población, más degradación de la floresta. Y no se olvide, la principal actividad causante de la deforestación, ¿cuál es? La agricultura migratoria. La tala, mediante la tala y especialmente la quema de bosques. Entonces, como la Amazonía es de gran importancia, no solamente para los 8 países, sino para el mundo, es uno de los pulmones más grandes del planeta, urge, urge preservarla. Por eso es que en 1978 se firmó el Tratado de Cooperación Amazónica, integrado por 8 países. Integrado por 8 países. Estos países forman una organización conocida como con las siglas OTCA. Si no sabe qué es OTCA, está a la derecha. ¿Qué significa? Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. ¿Y cuáles son los 8 estados que la componen? Bueno, ahí los tiene en la parte inferior. Comenzamos. Sí, tenemos aquí una mini prueba de banderita, jóvenes. Primer país, Bolivia. Siguiente, Brasil, claro. Tercero, Colombia. Una forma para no confundir Colombia con Venezuela o Ecuador es que en Colombia el amarillo ocupa más espacio. No sé si se había percatado de eso. En Colombia el amarillo ocupa más espacio, prácticamente la mitad. Otra diferencia es que en Colombia no tiene escudo ni ningún tipo de gráfico sobre la bandera. Y al costado de Colombia, ¿quién tenemos? A Ecuador con su escudo. Y luego, la vecina de Venezuela, Guyana, antigua colonia del Reino Unido. ¿Y la siguiente será Canadá? No, no, no es Canadá. Ahí está el Perú. Penúltimo, antigua colonia de los Países Bajos, Surinam. Y al final, que esté al final es casualidad por si acaso, nada más, ¿ah? Al final, Venezuela. Venezuela también tiene Amazonía. Veamos el mapa. Todo lo que está pintado es la Amazonía. De verde, es la Amazonía brasileña. Y de verde amarillo, el resto de países. ¿Cuál es la función de este tratado? Promover el desarrollo armónico de la Amazonía. Esa es su función. Promover el desarrollo armónico de la Amazonía, preservando su medio ambiente con el fin de elevar el nivel de vida de sus pueblos, especialmente las etnias autóctonas. La Amazonía en números. ¿Por qué es importante preservarla? Veamos.
porque alberga el 6, porque tiene 6.7 millones de kilómetros de bosque. Jóvenes, si la Amazonía fuera un país, sería el sexto más grande del mundo. 6.7 millones de kilómetros de bosque. 2.200 nuevas especies descritas desde 1999. Dígame, ¿cree usted que la Amazonía está esperando porque se descubran más especies o ya todas han sido descubiertas? ¿Qué cree? ¿Habrá más especies? Por supuesto. Si usted piensa estudiar biología, por mencionar una carrera, seguramente una especie le está esperando en la Amazonía ser descubierta por usted. Bueno, eso sí es que no se extingue, y es lo más triste, antes que sea descubierta, ¿no? Al ritmo de degradación de la naturaleza que vamos, están desapareciendo especies que ni siquiera habían sido descubiertas por el ser humano. ¿Qué más es importante sobre la Amazonía? Contiene el 10% del carbono almacenado. Absorbe el 10% del carbono atmosférico, jóvenes. O sea, es un gran, ¿cómo se le llama, jóvenes, a estas regiones del planeta que absorben dióxido de carbono? Hay un término en el Acuerdo de París. Gracias, Nicolás. Sumideros. Es un gran sumidero. Correcto, Cristel. Sumidero de carbono. Tiene 11.000 años de ocupación. ¿A qué se refieren esos 11.000 años, jóvenes? A los pueblos originarios que han poblado su territorio y, y lo hacen hasta la actualidad. En el caso del Perú menciona algunos de estos pueblos que hace miles de años habitan estos lugares. Los Asháninkas, los Shipibos-Conibos, los Matsigengas, los Boras, los Yaneshas, los Aguarunas o Aguajún, etcétera. Más de 2.500 especies de peces. Siendo el más grande, ¿cuál, jóvenes? Es el rey de los ríos amazónicos. Logra alcanzar 4 metros de largo sin ningún problema. El paiche. Más de 200 kilos, jóvenes, imagínense. O sea, usted pescando paiche habría que preguntarnos quién pesca a quién, ¿no? ¿Quién jala a quién? ¿Usted al paiche o el paiche a usted? Un animalazo con más de 200 kilos y usted con 50 kilos nada más, imagínense. Por eso es que al paiche se le caza con arpón. 1.000.000 de kilómetros cuadrados de ecosistemas de agua dulce. Nos referimos a sus ríos y a sus lagunas en forma de herradura, las llamadas cochas o tipixcas, así también como los pantanales. 219.000 metros cúbicos que el río Amazonas vierte en el Atlántico. Y como dijimos, contiene entre 17 y 20% del agua dulce mundial. La quinta parte prácticamente. 40.000 especies de plantas viven en la Amazonía. Más de 350 grupos indígenas. En el caso del Perú, más de 50. Y el dato que dijimos hace rato, ocupada por 8 países y un territorio de ultramar. Escribe en el chat, ¿cómo se llama ese territorio de ultramar? Aunque recuerde, por esa condición no pertenece al Tratado de Cooperación Amazónica, pero sí tiene selva. Ahora sí está bien escrito, muy bien. La Guayana Francesa, es correcto, Emily, María, Nicolás y Piero, Guayana Francesa. Y para finalizar, ¿cuántas personas viven en la Amazonía? 34 millones. La cifra es muy similar a 33, es muy cercana a 33. ¿Conoce algún país que tenga más o menos 33 millones de personas?
¿Le suena esa cifra? ¿33 millones de habitantes? Por supuesto. Como dice Piero, Perusalén, Perú. Entonces ya sabe, la Amazonía tiene una población similar a la de todo el Perú. Un milloncito más. Veamos en el mapa las principales amenazas. Principal amenaza, la deforestación. En el mapa de Sudamérica, el color verde, según la leyenda, ¿qué representa? El verde, jóvenes. La selva que no ha sido deforestada. La selva donde el ser humano no ha tenido todavía o no ha cometido las acciones, pues, que la degradan. La llamada selva virgen. El amarillo es la deforestación hasta el año 1997. El rojo, la deforestación ya para el siglo XXI. ¿Cuál es el país donde la deforestación es claramente más preocupante? Brasil. Y ahora me imagino debe estar peor con Bolsonaro. O sea, si comparamos el ritmo de deforestación de Perú con Brasil, Brasil nos lleva muchas ventajas, nos lleva mucha ventaja, entre comillas, ventaja, ¿no? Expansión, amenaza la expansión agrícola, la minería ilegal como en Madre de Dios, los incendios forestales causados por la expansión agrícola y la construcción de vías de transporte. En la última foto, ¿ve la trocha? Esa trocha sería una especie de muro de Berlín, ¿no? Porque está separando a las especies de un lado y del otro. ¿Cuántos otorongos morirán cuando crucen la futura carretera, golpeados por un tráiler que encima lleva madera ilegal u oro ilegal? Terrible. Bueno, ya hablamos bastante de la Amazonía, hablemos ahora de la otra reserva de biodiversidad, la Antártida, importante en el control del clima mundial. Clima gélido, muy seco, lejos del mar. ¿Cuál es la mejor época para visitar la Antártida o sus alrededores? ¿Enero o julio? A ver, ¿qué opina usted? ¿Cuál es la mejor época? Enero, porque es la época más caliente. ¿Y qué es caliente en la Antártida? 0.4 grados centígrados. ¿Dónde? ¿En toda la Antártida? No. En la costa, en la orilla, en la periferia. Y en el interior de la Antártida, la temperatura llega a -40. Es en el centro. Pero si va en julio, aparte que todo está oscuro, en la orilla la temperatura es -23. Y en el interior en promedio, ¿cuánto? A ver, escríbalo. En el interior, en el mes de julio, en promedio, ¿a cuánto llega la temperatura? A -68. Pero recuerda, ese es el promedio. ¿Qué significa? Que hay momentos que la temperatura es más fría todavía. ¿A cuánto llegó la temperatura más baja que alguna vez haya registrado? A -89 grados, jóvenes. -89. ¿Dónde? En una estación científica. Pregunto, ¿en la estación Machu Picchu? La estación peruana Machu Picchu se encuentra en el centro de la Antártida. Como veremos más adelante, no está en el centro de la Antártida. Corresponde a una estación que cuando hizo su medición tenía una bandera roja con la hoz y el martillo flameando. O sea, nos referimos a una base soviética. Como ya no existe la URSS, nos referimos actualmente a qué país? A Rusia.
Nombre de la estación Vostok. Busque información y encontrará ese dato. Estación Antártica Vostok, en el centro de la Antártida. ¿Cuánto? -89. Hace ya casi medio siglo ya. La atmósfera es translúcida. ¿Por qué? Porque no hay humedad, o en todo caso es escasa, favoreciendo la instalación de observatorios. Los recursos, uno pensaría que no hay nada que ver en la Antártida. En cuanto a flora, es verdad, es escasa. Solo el 4% del territorio tiene plantas, musgos, líquenes. Pero en fauna, dada la gran cantidad de un crustáceo microscópico que usted puede ver aquí, en el centro de esta red trófica, parece un camaroncito. Algunos lo observan y empiezan en el chupe ya. Bueno, se parece, pero es microscópico. ¿Cómo se llama? Krill, el alimento del futuro. Los mares antárticos tienen gran cantidad de krill. Y el krill, si bien es cierto, no es el inicio de la cadena alimenticia, porque no es una planta, es un animal, sirve de base a un montón de animales. Fauna: pingüinos, gaviotas, albatros, cormoranes antárticos, focas, ballenas azules, orcas, cachalotes y peces como el bacalao antártico. El krill es la especie marina más importante. También alberga la Antártida en el subsuelo un gran potencial minero y de hidrocarburos, pero que no se pueden extraer por el tratado. Bueno, ahí puede ver al krill, que es la estrella, por así decirlo, de esta red trófica. Con respecto al Tratado Antártico, del cual ya habíamos hablado, fue firmado el 1 de diciembre de 1959 en la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. o D.C., como quiera llamarlo, por 12 países que actualmente son llamados miembros signatarios y son los que tienen mayor peso en el tratado. Entró en vigor en 1961. Actualmente los países que forman parte del Tratado Antártico son 54. Como 54 son las banderas que usted puede ver a la izquierda. Ve la Antártida y ve 54 banderas. Estas 54 banderas que corresponden a países jóvenes están distribuidas en ¿cuántos círculos? En el gráfico. ¿Cuántos círculos de bandera usted identifica? 3. Y no es casual, jóvenes. ¿Por qué 3? Porque 3 son los niveles o categorías de países en el tratado. El Perú, con su bandera roja y blanca, está ¿en cuál de los 3 círculos? En el segundo, que corresponde a los miembros consultivos, o sea, países con voz y voto. El círculo más externo corresponde al tercer nivel, países con voz, pero sin voto. Se les llama adherentes. Y el círculo más cerrado, a ver, usted escríbalo, ¿corresponde a qué tipo de miembros? Correcto, esos son los signatarios. ¿Cuáles son? Creo que usted por el color de por las banderas se puede dar cuenta. Bueno, comenzamos. En sentido horario. Primero, bandera blanca y celeste. ¿Qué en Sudamérica? Argentina. ¿Y qué hace Argentina en el Tratado Antártico como signatario? Bueno, jóvenes, habría que hacerles recordar que Argentina es uno de los creadores del Tratado Antártico porque considera que la Antártida, que tiene derecho sobre esta por su proximidad, por su geografía. Está muy cerca. Siguiente país. Recuerde que estamos ahora en el primer círculo, el de los países signatarios.
Ahí está. No es Nueva Zelanda, aunque se le parece. Correcto, María. Es Australia. Y no se pregunta, ¿y Australia por qué, profesor? Porque en Oceanía, Australia es uno de los dos países que está más cerca de la Antártida. Tercer lugar, tercer puesto, en el círculo. Se encuentra en Europa. Bélgica, correcto. Ya, la que sigue. Ya tenemos tres signatarios. El cuarto signatario es Chile. Y al igual que Argentina, están ahí por su cercanía a la Antártida. Quinto país, Francia. Luego tiene al sol en el centro de su bandera. Japón. Ahora sí, el que confundió con Australia. Nueva Zelanda. Luego vamos a la tierra de Thor. País escandinavo. No es Finlandia. No es Suecia. Es... ¿Nadie? Ya, bueno, lo diré. Noruega, jóvenes. Sigamos. De Noruega. Rusia. Luego el país de África que está más cerca de la Antártida. Es el que está más al sur. Sudáfrica. Y quedan dos. ¿Cuáles son? Reino Unido y Estados Unidos. Esos son jóvenes. ¿Ven? No fue muy difícil. Esos son los 12 países signatarios del Tratado Antártico. Son los que tienen mayor peso. Son los fundadores. Principales disposiciones del Tratado Antártico. Utilización exclusiva para fines pacíficos. Libertad de investigación científica y la cooperación hacia ese fin. Intercambio y observación de resultados científicos. O sea, es un deber de los países dar a conocer los resultados de sus investigaciones. En 1991 se firmó un protocolo al Tratado Antártico en Madrid. Se llama Protocolo sobre Protección al Medio Ambiente. Y en este se reafirma que la Antártida es una reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. También se aprobó una serie de principios con el fin de protegerla de cualquier actividad que pudiera tener un impacto perjudicial, como la minería o la extracción de petróleo. Ahora vemos la relación entre el Perú y la Antártida. El Perú se adhiere en 1981 y en el 89 adquiere la categoría de miembro consultivo. Tenemos una base científica en la Antártida. ¿Cómo se llama? Estación Científica Antártica Machu Picchu. Dígame, ¿la estación Machu Picchu se ubica dentro de la Antártida? ¿Sí o no? Y la respuesta es no. Lo puede ver en la foto. Está pintado de rojo y blanco. Esa es la estación Machu Picchu. Y nótese, el espacio entre la estación y el mar adyacente no está cubierto de hielo. ¿Por qué? Porque se encuentra en una isla externa a la Antártida. ¿Cómo se llama la isla? No es San Jorge, por si acaso, ¿ah? Si pone San Jorge, está pensando en la galleta, creo, o en el penal. No, es como dice Talía, como dice María y Piero, Nicolás también, Rey Jorge, Isla Rey Jorge. Tenemos una institución justamente dedicada a la Antártida, es el Instituto Antártico Peruano, el INAMPE, que pertenece
al Ministerio de Relaciones Exteriores. La última foto corresponde a qué? Antes enviamos a la Antártida un buque de nombre Humboldt, el buque de investigación científica Humboldt, pero ya estaba ya en las últimas y ha sido jubilado, jóvenes. En su reemplazo, ya tenemos por más de una década, ¿a qué embarcación? La que aparece en la foto. Moderna, más grande, mejor equipada. El Carrasco, el buque de la Armada Peruana, el VAP Carrasco, que es un buque oceanográfico polar. Y las expediciones que se envían a la Antártida se conocen con las siglas ANTAR. Dejamos a la Antártida y hablemos ahora de esos lugares del Perú que se requiere su preservación por parte del Estado. Vamos a llamarle o conocerlas con las siglas ANP, Áreas Naturales Protegidas, que son espacios continentales y o marinos del territorio nacional, reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado. Se dividen en dos tipos, de uso indirecto o intangible y de uso directo o tangible. Pero no se asusten, no vamos a ver todos los tipos. Veremos en de uso indirecto dos, los parques nacionales y los santuarios nacionales. Y de uso directo solamente uno, las reservas nacionales. ¿En cuál de estas tres, parques nacional, santuario nacional o reserva nacional, jóvenes, se podría hacer lo siguiente? Trasquilar al camélido y a partir de la fibra extraída, elaborar textiles como chompas, bufandas y poder venderlas y así contribuir con el desarrollo de las poblaciones locales. Muy bien, ¿ah? Las tres respuestas son correctas. ¿Qué digo las tres? Las 6 respuestas son correctas, ¿no? Las de Talía, Lorena, Nicolás, Piero, María. En las reservas nacionales, y mire el gráfico, mire el mapa conceptual, mire las llaves, porque una reserva es de uso indirecto o directo, jóvenes. Una reserva es de uso directo, o sea, sí se puede aprovechar de esa manera. Importancia de las ANPs. Conservación de la diversidad biológica. Poseen interés cultural, paisajístico y científico. Y contribuyen al desarrollo sostenible. Más datos sobre las ANPs. Son en total 75 de alcance nacional, 25 de conservación regional y 141 en manos de la propiedad privada. Los privados también contribuyen a la conservación. En ese caso se conocen como áreas de conservación privada, ACP. Cuando son las regiones las que las administran, se conoce con las siglas ACR, pero propiamente las ANP son de alcance nacional y son 75 ANPs. Representan el 17,31% del Perú. En el mapa los podemos ver con colores. Y están agrupadas en el SINAMPE. ¿Qué es el SINAMPE? El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Y gestionadas por un organismo adscrito al MINAM. ¿Cómo se llama el organismo adscrito al MINAM que gestiona las ANPs? Es el CERNAM, o sea, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Hablemos entonces primero de quiénes, de los parques nacionales, que son áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural del país. Se permite la investigación científica y el turismo en zonas apropiadamente designadas. En esto se protege con carácter de intangible uno o más ecosistemas. Si es más amplio, un parque nacional es más amplio en cuanto a protección. ¿Qué más se protegen?
asociaciones de flora y fauna silvestre, así como otras características paisajísticas y culturales que resulten asociadas. ¿Cuáles son las más importantes? Tenemos en primer lugar la más antigua, creada en los años 60, Cuterro en Cajamarca. Protege bosques montanos de la cordillera de Tarros y colonias de guácharos en la cueva de San Andrés. La foto de la derecha justamente tomada desde el interior de la cueva de San Andrés. Dígame, en la foto, ¿logra visualizar el guácharo hembra? Se ven sus plumas marrones. ¿Y qué otra sorpresa puede ver al costado de la hembra? Sí, lo que esperemos en el futuro sean dos guacharitos. Futuros guacharitos jóvenes. Dos huevitos que son empollados por la hembra. Segundo Parque Nacional, Tingo María, en Huánuco. Protege bosques montañosos de la Bella Durmiente y aves en dos cuevas que se encuentran en la parte inferior de la Bella Durmiente. La Cueva de las Lechuzas y la Cueva de las Pavas. La foto que usted ve a la derecha corresponde a una tomada desde el interior o desde el exterior de la Cueva de las Lechuzas. Desde el interior. De repente usted también ha visitado la Cueva de las Lechuzas. Tercer Parque Nacional, el más conocido en el mundo, el Manu. Se protegen especies de la puna, porque abarca también sierra, bosques enanos, nubosos y especialmente selvas. Fauna, lagarto negro, lobo de río, jaguares u otorongos. El Manu se ubica entre Madre Dios y Cusco. Huascarán, ¿dónde? En Ancash. Protege los rodales de Puya Raimondi, bosques de queñuales y en cuanto a fauna, cóndor y el gato andino. La foto corresponde, es hermosísima, ¿no? Mire, mire el color de la laguna de Yanganuco. Espectacular, sin palabras, jóvenes. Prácticamente es un espejo del cielo. Parque Nacional Cerros de Amotape, entre Tumbes y Piura. Se protege los bosques secos, destacando el algarrobo como en la foto, y especies animales como la nutria, el cocodrilo de Tumbes y el... Más parques nacionales. El del río Abiseo, que en la foto se puede ver restos del gran pajatén. Hábitat del mono choro de cola amarilla. Alto Purús, entre Ucayali y Madre de Dios, frontera con Brasil. Protege el bosque húmedo tropical y en cuanto a fauna, los lobos de río que están en la foto, la tortuga charapa, el guacamayo verde de cabeza celeste. Parque Nacional Yanachaga Chemillén en Pasco. Protege, aparte del páramo, bosques nubosos y montanos, destacando un árbol, el ulcumano. También tenemos como especies animales protegidas al tucán, al ave nacional que está en la foto, al ladito de las rocas, y pavas de monte. Entre Marios y Puno tenemos el Parque Nacional Bajuaja Sonene, que protege bosques montanos, selvas y especialmente la sabana de palmeras. En la imagen, ¿qué especie endémica de la sabana tenemos? Mire la foto. Tiene patitas negras. Es el lobo de crin. Muy buen ojo, Emily. El lobo de crin. Así es, Piero. Y finalmente, el parque nacional que tiene mayor número de departamentos. Es el más interdepartamental. Abarca territorios de Loreto, Cayali, Huánuco y San Martín. Cordillera Azul. Protege bosques montanos y de colina con abundantes palmeras. También caoba, cedro y tornillo. Y en cuanto a especies animales, el guacamayo, ¿no? El águila, la pava de monte, el oso andino, la nutria y un chanchito que mencionamos se llama sajino. Bien, vamos a pasar a la grabación
para luego comentar acerca de los santuarios. Con respecto a los santuarios nacionales, diremos que son áreas donde se protege el hábitat de una especie o una comunidad de flora y fauna. He aquí una de las grandes diferencias con los parques nacionales. ¿Por qué? Tanto parques como santuarios, vimos, son intangibles, son de uso indirecto. No se permite la explotación o aprovechamiento directo de recursos. En eso se parecen. ¿Dónde está la diferencia? Que los parques, como vimos, suelen ser espacios más amplios donde se protegen uno o varios ecosistemas. En cambio, en el caso de los santuarios es más focalizado en una comunidad de flora y fauna, así como las formaciones naturales de interés científico y paisajístico. No se olvide el dato, son áreas naturales protegidas de uso indirecto, en las que se permite el turismo, el ecoturismo, la investigación científica y, no se olvide, en zonas apropiadamente designadas, no en cualquier lugar. ¿Cuáles son los santuarios más importantes? Aquí los tenemos. Guayay, en Pasco, que protege el bosque rocoso. A ver, como recordando, información de la semana 4. Jóvenes, los bosques rocosos como el de Guayay se han formado por qué tipo de proceso geológico. ¿Agradación o degradación? ¿Recuerda? ¿Agradación o degradación? Muy bien, por degradación. Por degradación. Y esto es más fácil. Degradación del viento, o sea, degradación eólica. Perfecto. Aparte del bosque rocoso, también tenemos aguas termales y bosques de queñuales. Queñual es una especie arbórea propia de la sierra. Siguiente. Pasamos de Pasco, donde se ubica Guayay, a La Libertad, Sierra de la Libertad, Santuario Nacional de Calipuy. Este santuario que protege los rodales de Puya Raimondi, la planta de mayor inflorescencia del mundo, o sea que produce más flores a la vez. No se olvide que en La Libertad, Ampay, en Apurímac, protege una flora endémica que solamente la encontramos ahí, el bosque de Intimpa o Romerillo. Megantoni, en Cusco, 10 zonas de vida que albergan bosques intactos. El Pongo de Mainique, el lugar sagrado para el pueblo Maxigenga, también se encuentran en este santuario. Megantoni, en Cusco, manglares de Tumbes, langostinos, conchas negras, cocodrilos, el cocodrilo de Tumbes, el osito manglero. En la foto, los manglares, los esteros, y las lagunas de Mejía, en Arequipa. Protegen totorales, pantanos, monte ribereño. Es el hábitat de más de 200 aves, entre migratorias y residentes. Reservas nacionales. Estas, en cambio, son áreas destinadas a la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos del flora y fauna silvestre. Son ANPs de uso directo, o sea, en las que mediante planes de manejo está permitido que el uso tradicional y el aprovechamiento sostenible de recursos por parte de las poblaciones locales. Ahí puede ver, por ejemplo, en la última foto, a un ciudadano extrayendo un paiche del río. La primera reserva fue creada en Ayacucho y corresponde a Pampa Galeras, Bárbara de Aquile, nombre completo. Reservas nacionales, Paracas en Ica, protege aves guaneras, parihuana, cóndor, que son aves migratorias que han llegado a la zona, lobos marinos, delfines, ballenas, tortugas y el gato marino o chungungo. La Chay en Lima, ya sabemos, Lomas. Calipuy, esta es la Reserva Nacional de Calipuy, también en La Libertad. A diferencia del santuario, aquí se protege en especial a las poblaciones de guanacos, también al puma, vizcacha, al venado gris y la perdiz. Tambopata, en Madre de Dios, aguajales, pacales y bosques ribereños.
entre las formaciones vegetales, entre los animales, el lobo de río, la pacarana, que es un roedor, el yugunturo o armadillo gigante, el guacamayo. Más reservas. La primera en ser creada. Nombre completo, Pampa Galeras Bárbara de Aquile. Protege especialmente rebaños de vicuñas. Pacaya Samiri en Loreto. El delfín de río, también llamado delfín rosado, charapa, monos, paiche y otras variedades de peces. Salinas y Aguada Blanca en Arequipa. Bosques de queñual y yaretas. En cuanto a animales, parihuanas, vicuñas, tarucas. Y San Fernando es una reserva nacional ubicada en Ica. Y miren lo curioso. En la última foto, ¿qué ave logra usted observar? Ahí, a orillas del mar, jóvenes. Usted va a esa parte de la costa de Ica y los va a ver. Sí, hay una pequeña colonia de cóndores que suelen bajar desde la sierra y han encontrado un buen lugar justamente en San Fernando, Ica. Dijimos que la UNESCO también se encarga de designar áreas internacionales, ¿no? Que merecen ser protegidas, ¿no? Les denomina reservas de biosfera. Son áreas geográficas representativas que se caracterizan por ser sitios en los que se valora y protege su biodiversidad. Además, albergan a comunidades humanas, por lo general, autóctonas. Funciones de estas comunidades que se encuentran dentro de las reservas de biosfera. Conservan los ecosistemas, fomentan el desarrollo económico y sirven de ejemplo de educación y capacitación en cuestiones de desarrollo sostenible. Las reservas de biosfera son designadas por la UNESCO. Actualmente existen 714 reservas de biosfera en 124 países. El Perú presenta 6. ¿Cuáles son? En el noroeste, Reserva de Biosfera del Noroeste, también conocida como Amotapes Manglares, abarca Tumbes y Piura. Sigamos. Reserva de Biosfera Gran Pajatén, en San Martín. Tiene como núcleo a nuestro Parque Nacional Río Abiseo. La que sigue, Reserva de Biosfera Huascarán, que tiene como núcleo al Parque Nacional del mismo nombre. Reserva de Biosfera Oxapampa, Ayaninca, Yanesha, en Pasco. Reserva de Biosfera del Mano, en cuyo corazón se encuentra el Parque Nacional del Mano. Y el últimamente creado, Reserva de Biosfera Bosques de Neblina de la Selva Central, en Junín. Más o menos poco más de un año de designado. Y como dijimos, la UNESCO también tiene una lista de Patrimonio Mundial Natural. Estos son lugares de la Tierra con un valor universal excepcional, gracias a la Convención del Patrimonio Mundial, ratificada por 190 países, entre ellos el Perú. Estos sitios naturales gozan de asistencia técnica y económica. La lista del Patrimonio Mundial incluye en la actualidad a 1.073 sitios. Existen 226 sitios considerados como Patrimonio Mundial Natural. El Perú posee 2, los parques nacionales Huascarán y Manu. Vamos con la primera pregunta, jóvenes. Dentro de una visión geopolítica, el Perú se considera un país marítimo, andino, amazónico, bioceánico y con presencia en la Antártida. En su relación con el Tratado Antártico, identifique los enunciados correctos. A ver, veamos. El Perú, al establecer la estación Machu Picchu, fue considerado recién miembro adherente. A ver, jóvenes, ¿verdadero o falso? Y diremos que es falso. Ya era adherente. Más bien, gracias a la estación Machu Picchu, subimos de nivel de adherente a consultivo. La primera es falsa entonces, cuidado. 2. Los resultados
de las investigaciones realizadas en este continente son de estricta reserva, o sea, no se comparten. Falso también. 3. Al ser miembro consultivo del tratado, poseemos las dos V, voz y voto. Verdadero. Y la última, está facultado el Perú para realizar exploraciones y extraer los recursos minerales. Ningún país puede hacer eso. Falso. Por tanto, ¿la clave cuál es? A ver todos, ¿qué marcamos? La letra, la D. Solamente 3. Ejercicio número 2. Pampa Hermosa es una ANP ubicada en Junín. Tiene por objetivo proteger con carácter de intangible. Jóvenes, para comenzar, si estamos hablando de área natural protegida, una ANP, estamos usando una categoría nacional o internacional de protección. Al hablar de ANPs, es nacional. Por tanto, jóvenes, de las 4 alternativas, ¿cuál queda descartada ya? ¿Cuál de las 4 claves queda descartada? La C, porque la C es una categoría internacional dada por la UNESCO. Muy bien, sigamos. Luego dice en la segunda línea, intangible. Al ser intangible, ¿cuál queda fuera? La D, la Reserva Nacional, porque en la reserva sí se puede aprovechar directamente. Entonces nos quedan solamente 2 opciones, que son intangibles, o sea, de uso indirecto. Parque Nacional, Santuario Nacional. Sigamos leyendo. Con el objetivo de proteger con carácter intangible, dice, a una singular comunidad del único bosque de cedro. Jóvenes, su protección, ¿es amplia o focalizada? Es más focalizada. Por tanto, ¿cuál es la clave? Y lo voy a marcar de rojo. Muy bien. Así tiene que razonar, así tiene que resolver las preguntas, joven. No se olvide, ¿eh? Marcamos la B. Esta pregunta sí es algo más compleja. Requiere poner justamente en la práctica todo lo que hemos aprendido. Entonces, en la pregunta 2, la clave es la letra B. Pampa Hermosa es un santuario nacional. 3. Esta ANP fue concebida para la protección de vicuñas. Bueno, hasta ahí podría ser hasta Pampa Galera. ¿Eh? Hoy es la principal reserva de agua de la ciudad de Arequipa. Ya, quedó fuera Pampa Galeras. Es más, tampoco estaba en las claves, ¿no? Los vientos húmedos que vienen desde el altiplano provocan precipitaciones entre octubre y abril, que son retenidos por los yaretales, queñuales, pajonales y tolares. Estas son formaciones vegetales, almacenándolos en los bofedales, o sea, en humedales, lagunas y en el subsuelo. De allí es liberada lentamente, tipo manantial, con lo cual se regula el ciclo hidrológico para beneficio de las comunidades. Del texto se infiere que nos referimos a qué unidad de conservación, jóvenes, en Arequipa. Nos referimos a la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Profe, ¿no podría ser la C? Allá, recuerde, las lagunas de Mejía se ubican en la costa, donde el río Tambo desemboca. Hay un montón de lagunas. Si usted ha prestado atención, hemos hablado de la parte alta. Además, dice aquí, mire, que es la principal reserva de agua de la ciudad de Arequipa. Si la ciudad de Arequipa está en la sierra, su fuente de reserva, ¿dónde estará? En la sierra también, pero más arriba todavía. La clave es la letra B. Pero aquel que haya podido pensar que era la C, como Nicolás, no se preocupe. De repente por la ubicación departamental, ¿no? Lagunas de Mejía están en Arequipa, pero estas lagunas de Mejía en realidad son humedales costeños, están en las orillas. Y la última, respecto a las RB, a las reservas de biosfera, al ser declaradas como tal, los países pierden la soberanía y la administración pasa a la UNESCO. ¿Verdadero o falso? Falso. 2. Son intangibles, por lo que se encuentra prohibido todo tipo de actividad y presencia humana. Falso. Dentro de la reserva de biosfera hay comunidades y estas pueden aprovechar los recursos. 3. Huascarán y Manu tienen como zona núcleo a un parque nacional respectivamente. Verdadero. Se llaman igual, inclusive.
Son sitios para la conservación de la biodiversidad y actividad humana, siempre y cuando sea sostenible, verdadero. Por tanto, la clave sería aquella que nos diga falso, falso, verdadero, verdadero. Y la clave es la letra A. Bien, jóvenes, ahora vamos a explicar las principales características del otro Estado, que se suele enfrentar con el que vimos la semana pasada, contra el legislativo. Nos referimos al poder ejecutivo. La semana pasada habíamos hablado de la interpelación, de la censura. Veamos cómo se estructura entonces el poder ejecutivo. Hay muchos que piensan que el poder ejecutivo solamente está conformado por el presidente de la República. Y no, veremos que en realidad tiene 5 partes, como puede ver aquí en la diapositiva. Poder ejecutivo, presidencia de la República, presidencia del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros, los ministerios en forma individual y las entidades públicas adscritas. A ver, ¿cómo se llama la entidad pública adscrita del Poder Ejecutivo que se encarga, por ejemplo, de administrar las ANP? Lo que usted conteste es un ejemplo de lo último. Eso es un ejemplo de entidad pública adscrita al Poder Ejecutivo. O sea, pertenece al Poder Ejecutivo y no es un ministerio. El ser, claro, no, sería, pero ¿cómo se llama esa entidad que está adscrita al MINAM? Correcto, Piero. El CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. ¿Eso es un ejemplo de qué? No de ministerio, es un ejemplo de entidad pública adscrita. A ver, otra más. Si usted tiene problemas con la empresa que le provee cable, porque de las 4 semanas que tiene un mes, 3 no ha tenido el servicio y le llega el recibo correspondiente a esas semanas y no le han hecho ningún descuento que debería corresponder porque no ha tenido el servicio. Pregunto yo, ¿ante qué entidad pública perteneciente al Poder Ejecutivo usted podría hacer la denuncia? Recordando que esa empresa de cable es una empresa del rubro telecomunicaciones. Correcto, Emily, a OCIPTEL. Lo mismo si tiene problemas con su plan de internet en su celular o en casa. Y si usted quiere, por ejemplo, quejarse, presentar una queja, porque las principales empresas que venden gas en balones han concertado sus precios. Y por esa razón el balón cuesta no menos de 50 soles. Es un ejemplo, ¿eh? ¿Qué otro organismo regulador de la actividad privada tenemos? Muy bien, OSINERMIN. Claro. Esta es facilísima, es el terror de los adultos. ¿Y quién recauda la tributación? También es otro ejemplo de entidad pública perteneciente al Poder Ejecutivo. La famosa, o como diría alguna vez un expresidente, la maldita SUNAT. Debe haber escuchado hablar de la SUNAT. Ya, SUNAT, OSINERMIN, OCIPTEL, el CERNAM, ANA, el IMARPE, el IGP, el INEI, jóvenes, y decenas más. ¿Son ejemplos de qué? ¿De ministerios o entidades públicas? ¿Qué son? ¿Ministerios o entidades? Hay que diferenciar, son entidades. Creo que ya quedó claro eso, ¿ah? Son entidades, claro. Entidades que dependen de un ministerio.
Muy bien. Ahora creo, hecha esa diferencia, ya podemos pasar a hablar del presidente. Primero la estructura. Según su propia ley orgánica, el Poder Ejecutivo se estructura de la siguiente manera. A la cabeza siempre, el presidente de la República. Ahí tenemos la foto. ¿Quién está ahí? Nuestro actual presidente, Francisco Sagasti, sin mascarilla. Bueno, seguramente no había personas alrededor. Ahí está Sagasti. En un mensaje a la nación. El Consejo de Ministros, que aparece en la foto inferior. Ahí está el Consejo de Ministros. Y claro, como en estos tiempos, respetando el distanciamiento social y todos con mascarilla. ¿Los ministros usan banda? El presidente sí, la banda presidencial. Profe, pero yo veo que los ministros tienen un adorno en la cintura. ¿Tiene nombre? Así como decimos banda presidencial. O como dice Piero, profe, se han fajado. Bueno, no está tan lejos de la realidad, así se llama. Se llama fajín ministerial. Y es lo que justamente suelen utilizar especialmente cuando juramentan. Así que ya sabe, cuando sea ministro o ministra, va a ser fajado. Pero no, es un adorno en realidad. No crea que realmente lo van a fajar de verdad, ¿no? Para que meta la panza. No. Pero sí, se llama fajín ministerial. Por si acaso, no siempre van a estar con el fajín, pues. Así como el presidente no siempre está con la banda. Eso es cuando se asume, cuando se juramenta. También tenemos la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Y eso, profesor, a qué se refiere? Se refiere justamente a la persona que dirige al Consejo de Ministros. Los ministerios en forma individual y, como vimos ya, las entidades públicas del Poder Ejecutivo. Hablemos entonces primero del presidente de la República. ¿Cuáles son sus características? Veamos. Es el jefe de Estado, pero también jefe supremo de las Fuerzas Armadas y el jefe supremo de la Policía Nacional del Perú. Personifica a la nación y dirige y aprueba la política general del gobierno. O sea, si dirige y aprueba, jóvenes, la política general del gobierno, ¿es también jefe de qué? A ver, complete. Si dirige la política de gobierno, ¿es entonces también jefe de qué? No, jefe de Estado ya estaba mencionado aparte ya. Aparte de jefe de Estado, ¿es también jefe de? Bueno, si gusta, lee lo que está en el PPT que dice jefe del Poder Ejecutivo. Pero eso es muy obvio, pues, jóvenes. Otro término, jefe de, sinónimo de jefe del Poder Ejecutivo. Jefe de, ¿nadie? Ya se va a agarrar a cabezazos en el laptop cuando lo escriba. O cuando lo diga. Mejor cuando lo diga. Jefe del Poder Ejecutivo es igual a decir jefe de gobierno. Recuerde eso, es importante. Jefe de Estado, jefe de gobierno. Sí, en el Perú el presidente es 2 veces jefe de Estado y de gobierno. Ahora usted pensará, profesor, pero es así en todo el mundo. No, no es así. Ejemplo, vayámonos al Reino Unido. Pregunto, en el Reino Unido, ¿la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno recaen en la misma? No, ¿ve? Por supuesto que no. La jefatura de Estado, ¿quién la posee? La reina Isabel II. Pero la reina solamente reina. ¿Recuerda la frase? El rey reina, pero no complete. El rey reina,
pero no gobierna. Y eso es hasta la actualidad, jóvenes. La reina no gobierna. Profe, ¿no gobierna? No. Entonces, ¿qué hace? Es jefa de Estado, pero no jefe de gobierno. O sea, no se mete en política interna. Ella ve aspectos más generales del Estado. A ver, mis respetos para quien conteste correctamente lo siguiente. Y dígame, entonces en el Reino Unido, ¿quién es jefe de gobierno? Muy bien, María. Al igual que Arturo y Piero. Y más específico, Arturo, el señor Boris Johnson. ¿Bien? Si usted ve un poco de política internacional, ese nombre no es tan ajeno. Boris Johnson, actual primer ministro del Reino Unido. Él es jefe de gobierno. Bueno, le diré, eso no pasa en el Perú, pues, ¿no? En el Perú, a quien llamamos primer ministro o primera ministra no es jefe de gobierno. Ah, dicho sea de paso, ¿quién es la actual presidenta del Consejo de Ministros? Que sería como nuestra primera ministra. Aunque en el Perú no se aplica ese término, primer ministro. Pero me he percatado que los periodistas sí usan bastante eso, ¿no? Aquí en el Perú los periodistas dicen primer ministro. Eso está mal. Me imagino que lo harán para ahorrar palabras, ¿no? O escribir más rápido. Pero en el Perú, recuerde, la figura no es formalmente primer ministro. Es más largo, es presidente del Consejo de Ministros. Pero olvídese de eso. ¿Quién? El titular, o sea, el presidente del Consejo de Ministros, el titular de la PCM, ¿es jefe de gobierno entonces en el Perú? Gracias. O sea, me refiero, la señora Violeta Bermúdez, ¿es jefa de gobierno en el Perú? ¿Sí o no? No. Es el presidente. No se olvide, por eso lo he encerrado en dos elipses. Jefe de Estado, jefe de gobierno. Y si usted cree que esto no es importante, mire la siguiente diapositiva. Luego regreso. Vamos a... Ya, ahora sí. En la siguiente diapositiva tiene usted a Sagasti. En la parte superior aparecen sus funciones como qué. ¿Cuáles son? A ver, luego regreso a la anterior, ¿ya? Para culminar la explicación. Funciones como jefe de Estado. Cumplir y hacer cumplir la Constitución. Representar al Estado dentro y fuera del país. Velar por el orden interno. Para ello cuenta con la Policía Nacional. Y la seguridad exterior. Para eso cuenta con las Fuerzas Armadas. Convocar elecciones. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Conceder indultos y conmutar penas. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones judiciales. Presidir el sistema de defensa nacional. Y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y la PNP. Declarar la guerra y firmar la paz. Jóvenes, todas las funciones que acabo de mencionar las hace en su condición de jefe de qué. Eso sí, escríbalo, por favor. Todo lo que he mencionado son funciones como jefe de Estado. Ahora quiero que haga algo bien rápido. Compare con las funciones como jefe de gobierno, donde usted nota que hay mayor, vamos a llamarle así, a ver, imaginemos que usted fuera presidente de la República o presidenta. En las funciones como qué se encontraría usted más presionado, como jefe de Estado o jefe de gobierno. Compare. ¿Dónde usted sentiría mayor presión, estrés? Ajá, a eso quería llegar. Se han dado cuenta, eso es lo bueno. Bueno, al menos por las respuestas de Thalía, Arturo y Yangli, como jefe de gobierno. Y creo que la mayoría también se ha dado cuenta de ello.
Porque como jefe de gobierno usted se pelea contra el Congreso, mire. Mire como jefe de gobierno. Dirigir y aprobar la política general del gobierno. ¿Qué pasa si esta política de gobierno no le gusta al Congreso, que es opositor? Ya se imagina. Ministros interpelados, censurados, caída de gabinetes. Ejercer el derecho de iniciativa legislativa. Profe, ¿qué significa eso? Ejercer el derecho de iniciativa legislativa. Lo vimos la semana pasada. ¿Solamente el Congreso elabora leyes? O mejor dicho, ¿el presidente también puede elaborar leyes? ¿Sí o no? Por supuesto que sí, siempre y cuando el Congreso le otorgue facultades. Cuando el Congreso le otorga facultades al Ejecutivo para legislar, el resultado de esa legislación pesa como la ley, pero no se llama ley. A ver, repase, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman las leyes emanadas por el Ejecutivo? Muy bien, Nicolás, se llaman decretos legislativos, porque recuerde que también hay decreto de urgencia. Se llama decreto legislativo. A eso se refiere con lo segundo. Dentro de un momento llegamos a su pregunta, Talía. 3. Observar y promulgar las leyes aprobadas del Congreso. Uno diría, profesor, pero eso es fácil. Ya quisiera esa chamba yo, profe. ¿Por qué? El Congreso aprueba una ley, aprobada la ley, me la envían, ¿sí? Me la envían aquí a Palacio y yo solamente tengo que firmar, profesor. Ya, pero usted la firma y la promulga cuando está de acuerdo. ¿Qué hizo el presidente Sagasti ante la ley sacada por el Congreso consistente en devolver los aportes devolver el dinero a los aportantes de la ONP que no habían llegado a los 20 años? El Congreso lo aprobó. ¿El presidente estuvo de acuerdo? Ya. Está bien la idea, María. Profe, lo rechazó. Pero lo correcto es decir, la observó. Por eso dice aquí, mire, observar o promulgar. Promulgar implica que está de acuerdo. Si no está de acuerdo, ¿qué hace? A ver, escríbanlo. Que es como la idea de María que dijo rechazó. Observó. Profe, pero observar significa mirar. Es que aquí hay que darle contexto, pues. Acá le diría, profesor, observar, yo observo todo. Observo el cielo, observo la laptop, lo observo a usted. Observo. No. En este tipo de temas, observar, claro, es con muy bien, Yanli, es como decir, está en veremos, es una observación. Claro. Profesor, ¿y qué pasa si el presidente observa? Significa que no la va a promulgar. Y ahora, profesor, prácticamente regresa al Congreso. Y la que se arma, jóvenes. El Congreso, ¿qué hace con esa observación? Tiene dos opciones. Uno, hacerle caso al presidente. ¿Usted cree que un Congreso va a aceptar la observación de un presidente? Conociendo los últimos congresos que hemos tenido. Belicosos, beligerantes. No. Profe, entonces, ¿qué hace? El mismo Congreso la promulga. Si el Congreso sí puede hacer eso, alguien dirá, profesor, entonces, si finalmente el Congreso tiene capacidad de promulgación, ¿por qué no la promulgó de frente? Justamente porque lo que se busca con una ley es que los dos poderes estén de acuerdo. Pero como se ha percatado, a veces no es así. Ya, hasta ahora nada más, fíjese. Estas tres funciones, ¿determinan o no fricciones entre poderes? Claro que sí. La cuarta, que era una pregunta de Talía, ¿correcto? De Talía Cusco. Bonito apellido, ¿eh? La envidio, Talía. Administrar la hacienda pública. ¿Qué es la hacienda pública? Sencillo, es el conjunto de todos los bienes que tiene el Estado. Por ejemplo de bienes, automóviles, terrenos, edificaciones, mobiliario, las, las centrales hidroeléctricas, las minas, si todavía tiene minas, todo lo que tiene el Perú. Eso es la hacienda pública.
Y dígame, ¿podrían estar consideradas dentro de la hacienda pública las vacunas? Claro, porque es un bien recién llegado al Perú. Bueno, recién llegado me refiero a los últimos meses. Ya. Y por parte, ya hay que admitirlo, jóvenes, ya aquí no podemos ser defensores, no podemos ocultar el sol con un dedo. Fue buena la administración de las primeras dosis de vacunas o proyectos de vacuna por parte de el expresidente. Tal parece que no. En todo caso, veremos cómo avanzan las investigaciones, pero todo apunta, jóvenes, a un mal uso de los bienes. En este caso, la vacuna. Esto lo vimos en Cívica en la semana 6, creo. ¿Cómo se llama ese tipo de corrupción? Mal manejo de los bienes. Peculado. Por eso es que usted ha escuchado en las noticias que el expresidente podría ser denunciado por peculado, entre otros delitos más. No sé si había escuchado eso. Peculado, con respecto al vacuna gay. ¿Ya ve? Era necesario mencionarlo, ya que estamos hablando de Hacienda Pública. Y gracias, Talía, por la pregunta. Mire, nos ha permitido saber un par de cosas más. Dictar medidas extraordinarias como decreto de urgencia. Si hay un fenómeno del niño, hacer, se requieren sacar, por ejemplo, con rapidez, tomar algunas medidas. Decreto de urgencia. Nombrar y remover a quienes ejerzan altos cargos, ejemplo, ministros. Si cree que, por ejemplo, el presidente o presidenta del Consejo de Ministros lo está haciendo mal, también cambiarlo. Ya, creo que todos se dieron cuenta que de las dos funciones, la de mayor presión es la segunda, jefe de gobierno. Ahora ya sabe por qué los ingleses han hecho esa división. Con esa división de jefe de Estado, jefe de gobierno, ¿qué están haciendo? ¿Protegiendo o exponiendo a la reina? La están protegiendo, pues. No la exponen, por ejemplo, a que tenga que pelearse con el Congreso. Ella está al margen de eso, está por encima de todo eso. Algunos dicen que habría que hacer algo similar en el Perú, que el presidente sea solamente jefe de Estado y ahora sí, el presidente del Consejo de Ministros sea realmente el jefe de gobierno. Cosa que si hay una crisis política, ya no afectaría a quién. Y no habrían vacancias ni renuncias. Ya no afectaría al presidente. Solamente como fusible de plomo se quemaría quién. El premier. Nada más. Y cambiamos. Pero bueno, creo que hemos dado información un poquito más profunda sobre el tema, pero es lo que se habla en política peruana. Bien, retrocedo. Correcto, María. En repúblicas donde el parlamentarismo es muy fuerte, se da lo que he mencionado. Sí, Yangli, los subsidios siempre salen del Ejecutivo, porque recuerde algo, solamente el Ejecutivo tiene capacidad de gasto, el Congreso no la tiene. Así que cuídese de la verborrea de algunos candidatos al Congreso que dicen, si votan por mí, voy a construir una hidroeléctrica en este pueblito. Mentira, ellos no tienen capacidad para hacer eso. Y como el subsidio tiene que ver con dinero del Estado, corresponde al Ejecutivo. Bien, para ser elegido presidente del Perú, se requiere ser peruano por nacimiento, tener más de 35 años y gozar de derecho de sufragio. O sea, prácticamente lo mismo que para congresista, con una diferencia. Se eleva la edad de 25 a 35. Profe, y los estudios, como se ha percatado, tampoco hay estudios como requisitos. Es elegido por sufragio directo al obtener más de la mitad de los votos. Claro, eso es en la llamada primera vuelta, como la que se va a realizar este 11 de abril. Tal parece, jóvenes, que nuevamente va a haber segunda vuelta en el Perú.
Pregunta Arturo, profesor, entonces Forsyth no puede ser presidente por ser venezolano de nacimiento. Pero recuerde, Arturo, lo siguiente, mencionamos que se considera peruano por nacimiento no solamente a los que han nacido en el Perú, sino también a aquellos que habiendo nacido en el extranjero de padre o madre peruana, hayan sido inscritos en el consulado respectivo durante la minoría de edad, que es el caso del señor Forsyth. Y usted dirá, profesor, pero su mamá es chilena. Sí, pero su papá es peruano. Es el diplomático Harold Forsyth. Entonces, Forsyth sí es peruano, o sea, legalmente es peruano por nacimiento. Claro, además hizo servicio militar. Tiene razón, Jansley. Si ninguno de los candidatos, que es lo más probable que ocurra este 11 de abril, obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda vuelta entre los dos más votados. Bueno, esto la verdad que sí da miedo, ¿eh? Faltan 6 semanas para las elecciones jóvenes. ¿Usted se imagina una segunda vuelta entre dos personajes detestables para usted o para la mayoría? Pero bueno, a mí sí me da miedo, ¿ah? Causales de vacancia. Ah, me pregunta Yanli si ya tengo mi candidato. Sí, ya lo tengo desde hace 6 años ya. Causales de vacancia. El presidente vaca por muerte, desde luego, por permanente incapacidad moral o física. Eso de la incapacidad moral debería ser mejor, eh, mejor explicado en la Constitución, mejor descrito en la Constitución. Pero bueno, por renuncia. Claro, Nicole, debería ser más específico. Porque, jóvenes, usted deja esto así, en forma ambigua, y alguien podría interpretar que incapacidad moral es mentir. El presidente mintió, nos dio una cifra, se equivocó. Incapacidad moral, vacao. Sería crisis eterna, jóvenes. Salir del país sin permiso del Congreso o no regresar en el plazo fijado. Y la otra causal es que sea destituido. Pero para que sea destituido, a su vez, hay 4 causales. ¿Cuáles son? Traición a la patria, impedir que se desarrollen las elecciones, disolver el Congreso en forma ilegal. O sea, no esperar que el Congreso haya censurado a 2 gabinetes, sino tipo Fujimori el 5 de abril del 92. O por impedir su reunión o funcionamiento con respecto al Congreso, o del Jurado Nacional de Elecciones u otros entes electorales. Esas son las causales para que sea destituido. Bueno, eso ya lo vimos, menos mal. Podemos pasar a la siguiente, no se olvide. Jefe de Estado, jefe de gobierno o jefe del Poder Ejecutivo. Características del Consejo de Ministros. Ahí vemos en la foto una sesión del Consejo de Ministros. Por ejemplo, en la sesión del Consejo de Ministros desarrollada el día miércoles, ¿cuál fue el principal acuerdo? Que el confinamiento se prolongaba en marzo o ya no, para las provincias del Perú que estaban en nivel extremo. Eso fue un acuerdo del Consejo de Ministros. Que los que estaban en nivel extremo ya no iba. Y es por ello que hoy, 1 de marzo, usted ya es libre. Te dirá, profesor, pero en realidad para muchas personas en Lima, todo febrero ya estaban libres, salían cuando le daba la gana. Las pollerías se atendían hasta las 10 de la noche. Sí, es verdad, una crítica a la cuarentena anterior fue que era una cuarentena bamba, ¿no? Pero bueno, técnicamente hablando ya no hay cuarentena.
desde hoy día. Eso fue justamente resuelto en una sesión del Consejo de Ministros del miércoles pasado. Correcto, tal vez una pseudo cuarentena. Ya bien, Consejo de Ministros, conformado por ministros y ministras, nombrados por el presidente de la República, conforme a la Constitución. Es presidido el Consejo de Ministros por el presidente del Consejo de Ministros, excepto cuando el presidente de la República asiste a él. Si el presidente de la República asiste al Consejo de Ministros, él es el que lo preside. Corresponde al presidente presidirlo cuando lo convoca o asiste a sus sesiones. Tiene a cargo el Consejo de Ministros la dirección y gestión de los servicios públicos. Atribuciones: aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso, aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el presidente de la República, adoptar las decisiones sobre asuntos de interés público. Ahora hablemos solamente de la PCM, o sea, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Primero, como institución, es el responsable de la coordinación de las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales del Poder Ejecutivo. Coordina las relaciones con los demás poderes del Estado, especialmente con el legislativo, con los órganos constitucionales, ejemplo, el TC o el Jurado Nacional de Elecciones, gobiernos regionales, gobiernos locales y la sociedad civil en general. Su máxima autoridad es el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros, en este caso presidenta, como ya dijeron, la señora Violeta Bermúdez, ahí está la foto. Bueno, la presidenta del Consejo de Ministros es, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno. Es el que representa al gobierno. Si es que el presidente no quiere hablar o no cree conveniente declarar. ¿Quién lo hace? Su portavoz, que es el presidente del Consejo de Ministros, la presidenta del Consejo de Ministros. Coordina las funciones de los demás ministros. Los articula. Y esto es importante, jóvenes. Refrenda los decretos legislativos. Refrenda los decretos de urgencia. Refrenda los demás decretos y resoluciones. Y usted dirá, profe, ¿qué es refrendar? O sea, que firma. Si usted pensaba que el presidente se puede desbocar y hacer lo que le da la gana, se equivoca. En realidad, el presidente requiere que este tipo de normas tengan refrendación ministerial. Mire el último dato. Son nulos los actos del presidente que carecen de refrendación ministerial. Sobre los ministerios, ahí están. ¿Cuántos son, jóvenes, en total? Tenemos ahí 3 columnas de 6. 18. Son organismos del Poder Ejecutivo que comprenden uno o varios sectores, considerando su homogeneidad y finalidad. Diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales. Sectorial se refiere a su propio sector, a su propio ministerio, asumiendo la rectoría respecto de ellas. El año pasado hubo un pequeño cambio. ¿Cuál? Y aquí podemos ver una noticia del diario Gestión, que es serio. Congreso crea nuevo ministerio. Uy, profesor, 19. No, en realidad lo que ocurrió fue renombra, debió decir, ¿no? Un nuevo ministerio. Pero crea en el sentido que ahora se llama así, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que reemplaza al MINAGRI, que antes era Ministerio de Agricultura y Riego. Pero al final una palabrita, no solamente ha cambiado la palabrita. Mire, al costado. Pleno del Congreso aprobó también la creación de 2 nuevos viceministerios. El Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario y el Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego. Y bueno, el número de ministerios ha variado a lo largo de nuestra historia. Los primeros ministerios fueron 3 y creados durante el Protectorado de San Martín. A inicio del siglo XXI ya habían 15. Actualmente son 18.
Así que no se sorprenda si el próximo presidente decide crear nuevos ministerios. Se me ocurren algunos que he escuchado en campañas anteriores. Ministerio de la Juventud, Ministerio de Ciencia y Tecnología, o para aquellos que creen que así se impulsa el deporte, Ministerio del Deporte. Más bien hay algunos candidatos que dicen que son muchos ministerios y que si son presidentes habrían a lo mucho 5. Profe, ¿qué pasaría con el resto? Fusionados. Pero eso depende ya de la política de cada gobierno. Y lo que mencionamos al inicio, entidades del Poder Ejecutivo. Son entidades desconcentradas con personalidad jurídica. Tienen competencias a nivel nacional y están adscritas o a un ministerio o a la PCM. Se dividen en dos grupos. Organismos públicos ejecutores, son 38, aquí mencionamos 4 nada más. La Biblioteca Nacional del Perú, el Sistema de Bienes Nacionales, el IGP, el Geofísico del Perú, y Proinversión. Pero también hay órganos públicos especializados, que a su vez se dividen en dos. Los 4 reguladores, Ocinermin. Jóvenes, Ocitran, ¿qué regula? Ocinermin regula las empresas relacionadas con energía. ¿Y Ocitran qué regula? A las empresas relacionadas con el transporte, especialmente interprovincial, transporte. Ociptel, telecomunicaciones. Y la última, no es SUNATA, es SUNAS, con doble S al final. Servicios de saneamiento, ejemplo, Sedapal. Aquellas que dan agua potable o brindan servicios de alcantarillado. Pero también hay órganos técnicos especializados, son 14. De esos 14, aquí mencionamos solamente 8. La SUNAT, la SUNARP, Registros Públicos, ANA, Autoridad Nacional del Agua, y MARPE, Instituto del Mar del Perú, el INEI que todos conocemos, INDECOPI, el Consejo de Ciencia y Tecnología, el Consejo de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, y el IPD. Preguntas. 1. El presidente de la República personifica a la nación y es el máximo representante del Estado peruano. De acuerdo a la Constitución Política, puede ser vacado. Identifique los enunciados relativos a las causales de la vacancia. Y serían 2. Si sale del país sin comunicar su decisión al Congreso. Y 4. Cuando disuelve el Congreso porque los parlamentarios no apoyan su gestión. Claro, no apoyan su gestión y han censurado al gabinete 2 veces. La clave sería entonces la A. 2 y 4. Esas serían causales. La 2 y la 4. Ejercicio número 2. Algunas de las funciones que debe cumplir el presidente de la República en su calidad de jefe de Estado, ¿cuáles son? Como jefe de Estado. La primera, conceder indulto. 2, declarar la guerra. Verdadero. Esa es la clave. La B, verdadero, verdadero, falso, falso. Usted era profe, pero la 3 y la 4 también son correctas. Puede nombrar ministros y puede promulgar una ley cualquiera, sí, pero las dos últimas son funciones, pero funciones como qué. Las dos últimas son sus funciones, pero como qué, jóvenes. Gracias, Naomi y Emily. Muy bien, ¿ah? Igual, Piero, son funciones, pero como jefe de gobierno, y la pregunta es como jefe de Estado, no se olvide. 3. Ante la ocurrencia de un sismo en el territorio peruano, o seísmo, el presidente del Consejo de Ministros presenta un proyecto de ley ante el Congreso para impulsar la reconstrucción de las regiones afectadas. De lo descrito, la medida tomada por el titular de la PCM está dentro del marco legal. Y la respuesta es sí, porque el presidente de la República tiene la atribución de, ¿qué dijimos? Iniciativa legislativa. Esto se refiere, puede elaborar decretos de urgencia, como es el caso, o decretos legislativos. Bueno, en este caso, proyecto de ley, sería un decreto legislativo más bien. La clave es la letra C, jóvenes. Un proyecto de ley que se convertiría luego en un decreto legislativo. Y la 4, qué fácil, jóvenes, relacione. ¿Cuál con cuál? A ver. ¿Indecopy con quién? Una empresa fue sancionada por engañar a los usuarios. INEI, ¿con cuál?
recolección de información en encuestas. CELINEI también hace encuestas, no solamente censos. CONCITEC, investigador, fue denunciado por falsificar datos en sus artículos científicos. Y OCIPTEL aprueban el Reglamento General de Tarifas para regular las empresas de telefonía. La clave correcta sería entonces, ¿cuál? ¿Cuál corresponde? La letra D. 1B, 2A, 3D y 4C. Mis jóvenes, vamos a pausar la grabación